No voy a poder verlos físicamente, pero aquí me tienen con pura voz en el tutorial. Ahora vamos a ver elementos psicológicos del diseño. Si nos regresamos poquito en el tiempo, más o menos un mes, vamos a recordar que las primeras clases que tuvimos en el salón hablábamos sobre los elementos que contiene un diseño. Yo les presenté esta imagen que ven ahorita en pantalla y les pregunté cuando les puse esa imagen, les dije, ¿qué ven ahí? Y me estuvieron contestando. Veían tipografía, veían imagen, veían color, texturas. Hablábamos, por ahí alguien mencionó el mensaje. Hablábamos que imagen, textura, color, etcétera, son elementos que nosotros podemos ver ahí en el diseño, podemos inclusive mencionarlos, apuntarlos con el dedo, pero hay elementos que no puedes ver tal cual físicamente, por ejemplo, el mensaje. Sabes que el diseño tiene un mensaje, pero no lo puedes tocar. Sabes que el diseño tiene, por ejemplo, este movimiento, tiene o da la sensación de que se está moviendo. Sabemos que implícitamente ahí está. Ese tipo de elementos es de los que vamos a hablar hoy. Entonces, el primer elemento sería en sí lo que es la composición. Todos los diseños tienen una composición. El componer, creo que ya les había dicho que era tomar los elementos que tenemos de nuestro diseño y darle cierto orden a esos elementos dentro del espacio. Les mencionaba yo, puede que tú tengas los mismos elementos que tiene el compañero de al lado, o sea, tienes la misma fotografía, tienes el mismo texto, tienes la misma imagen, tienes los mismos colores. Ay, déjenme por qué no se está cambiando aquí. Ahí está. Ahí va. Esto se los voy a pasar después. Ok. Les comentaba de cómo tú en un diseño podías tener los mismos elementos, pero la manera en que tú ordenes esos elementos, la manera en que tú compongas el diseño, es lo que va a hacer la diferencia. Por ejemplo, aquí algunos ya hicieron este ejercicio en el laboratorio, pero si se fijan tenemos un texto, tenemos imágenes, pero no se ve de la misma manera en la opción uno que en la opción 2. Aquí lo que está pasando en la opción uno es que no estamos componiendo correctamente. Los elementos los estamos ubicando dentro de la página, pero no están siendo ordenados, no tienen un equilibrio. Ahorita vamos a ver la definición de equilibrio. En cambio, el ejemplo que tenemos en la parte de abajo, a pesar de que tenemos las mismas fotos, tenemos el mismo texto, tenemos los mismos elementos, se ve diferente, se ve más limpio, se ve más ordenado. En el que está arriba tenemos mucho espacio blanco entre renglones. Todo ese espacio blanco que estamos dejando ahí es espacio muerto. Lo que está pasando en la opción uno es que el espectador no sabe bien hacia dónde voltear primero. No le estamos dando mucho énfasis a los elementos, no estamos jugando con lo que es la jerarquía, que también vamos a ver después qué es. Entonces, a pesar de que tenemos los malditos mismos elementos, tenemos que saber qué hacer con ellos, tenemos que saber cómo componer, cómo ubicar esos elementos dentro de la página. Entonces, ya con esto, tenemos entonces, les decía, que tenemos que buscar un equilibrio en nuestro diseño. Equilibrio vendría siendo distribuir el peso de nuestros elementos de una manera proporcional. Existen dos clases de equilibrios. El primero sería el equilibrio simétrico. El equilibrio simétrico, ahorita les digo aquí tengo qué es, pero se los explico aquí en esta imagen. El equilibrio simétrico se logra cuando nosotros trazamos una línea imaginaria a la mitad del diseño y tenemos el mismo peso de elementos o los mismos elementos de un lado que del otro, como si existiera un espejo. En este lado, pues obviamente no está Brad Pitt tomando la cara a Brad Pitt, o sea, es una muchacha y Brad Pitt, pero son muy parecidos, parece ser que hay un espejo, es una composición simétrica. Generalmente los pósters de película manejan ese tipo de composición. Lo que logra este tipo de composición es un mensaje o una sensación de armonía, más calma, más tranquilidad, más seriedad, más formalidad. Cuando quieres un diseño de ese tipo, te conviene utilizar un tipo de composición simétrica. Las composiciones simétricas se dice que son más sencillas de lograr. Es más sencillo poder trazar una línea imaginaria en el centro y empezar a ubicar los elementos y distribuirlos de manera uniforme. Pero, por ejemplo, si quisiéramos dar la sensación contraria, quisiéramos un diseño más dinámico, utilizar una
composición simétrica tal vez no sea lo ideal. Lo que podríamos hacer es utilizar una composición asimétrica. Acá les voy a poner un ejemplo. Este sigue siendo ejemplo de simétrico. Asimétrico, a comparación del otro, sigue conteniendo la composición cierto equilibrio. El equilibrio lo tiene. Aquí la diferencia es cómo el balance que existe entre los elementos y su peso. Por ejemplo, si yo dividiera este diseño en una línea imaginaria a la mitad, si vemos este lado y este lado no son los mismos, no parece un espejo. Más sin embargo está equilibrado. ¿Cómo le hicieron? Pues bueno, tenían aquí este elemento y jugaron con un pequeño elemento acá que tal vez es de menor tamaño, pero está contrarrestando el peso y está generando un equilibrio. Lo que está logrando esta composición es una composición más dinámica, porque no está tan seria, no está tan formal, tiene más movimiento, tiene más dinamismo. Al igual que esta de aquí, si dividimos esto a la mitad, no tenemos otro vaso de Starbucks acá, pero estamos contrarrestando el peso con este elemento. Los espacios en blanco, voy a aprovechar ahorita que estoy aquí. Espacios en blanco que tenemos aquí, por ejemplo, también son importantes y también se pueden utilizar. No es necesario que tú rellenes todo tu diseño de elementos hasta que no te quede un espacio libre. No hagas eso. Hay veces que sí se necesita hacer, hay veces que no, y no importa que tengas espacios en blanco, mientras sepas equilibrar bien los elementos, ese espacio en blanco no va a hacer ruido. Cuando no sabes cómo trabajar un espacio en blanco es cuando hay problemas, pero ya lo vamos a estar trabajando con la práctica. Entonces, me regreso un poquito. Equilibrio. Tenemos dos clases, simétricos, que es cuando dividimos la composición a la mitad y parece ese espejo. Chequen, porque estaba en el examen. Asimétrico, cuando dividimos la composición y existe equilibrio, pero la distribución de los pesos es diferente. La sensación que me produce esto es más dinamismo, la sensación que me produce el simétrico es más armonía, calma, orden. Ahorita voy a darles otros conceptos. Estos conceptos son muy sencillos, así que voy a ir muy rápido. El primero es el concepto de distancia, que es la longitud que existe entre un objeto y otro. Aquí básicamente nos habla de cómo nosotros, a pesar de que vemos un plano en 2D, sabemos por lógica que los elementos tienen cierta distancia. Sabemos por lógica que entre este balón y estos individuos existe cierta distancia, entre este chico y este avión existe cierta distancia. Esto nada más lo mencionan para que nosotros recordemos que podemos trabajar el plano 2, aunque sea un plano 2D, podemos trabajar las propiedades de profundidad y distancia. Es básicamente eso. El peso. El peso dice la sensación peso visual que nos da una forma o elemento dependiendo de su posición, tamaño, textura, color, etc. Te tengo dos ejemplos. Por ejemplo, aquí están manejando el peso visual, lo están manejando por medio del color, en lo que es la imagen del celular. Por medio del color le estoy dando más peso a la palabra love. A pesar de que la tipografía es del mismo tamaño que todas las demás, por color yo le estoy dando más peso. El segundo cartel, obviamente ahí el peso vendría siendo por tamaño. La botella de Santana tiene mayor peso visual. ¿Cómo lo lograron? Por medio del tamaño. Inclusive por el color también. Es un color que contrasta con todo lo que tenemos en el fondo. Entonces, maneras de darle peso a una imagen: posición, tamaño, textura, color, etc. Siguiente, la dirección. Nos habla de cómo muchos elementos tienen cierta dirección en el plano. Por ejemplo, estas zapatillas de aquí, sabemos que la dirección de esas zapatillas vendría siendo hacia abajo. La dirección que tienen esos globos es hacia arriba. Lo que nosotros podemos hacer con eso, la ventaja que le podemos tomar a ello, es poder darle al espectador una guía. Si sabemos que la figura a lo mejor va para arriba, tal vez nos conviene por acá agregar un texto. Siguiente, movimiento. Nos habla de cómo los elementos en una composición, y eso se los mencioné al principio, a pesar de que no se muevan en realidad, tienen implícito la característica de movimiento. No todos, ¿eh? Por ejemplo, el primer cartel no se está moviendo para nada, pero las figuras esas que tenemos ahí parece ser que tiene cierto movimiento, cierto dinamismo.
Este de acá sí es una ilusión óptica, y sí parece que se está moviendo, pero es por base de ilusión óptica. No necesariamente tienes que manejar la ilusión óptica para generar la sensación de movimiento, ya lo vimos aquí en el cartel 1. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si tengo un cliente que es un giro de negocio muy dinámico, muy juvenil, me va a convenir a mí utilizar elementos o figuras que den la sensación de movimiento, como esto. Esto, por ejemplo, lo hicieron con la pluma. Todo esto que ven aquí, con la herramienta de la pluma que ya saben usar, así se lo aventaron la ilustración. Esto de aquí, dos rectángulos con la herramienta del cuadrado y su texto. Esto ustedes lo podrían hacer. Siguiente dimensión nos habla de cómo todas las figuras también poseen una característica de crear un efecto tridimensional a pesar de estar en 2D. Ya se los había mencionado hace rato. Tenemos un plano 2D, pero podemos generar esa sensación de tridimensionalidad. Significado de las formas. Aquí nos habla, como hablábamos en el tema de tipografía también, decíamos cómo la tipografía nos daba mensajes diferentes según su estructura visual. Obviamente las formas también lo hacen. Las formas nos generan un mensaje también, y si no sabemos utilizar las formas correctas, vamos a dar un mensaje incorrecto. Y por ejemplo, este tipo de formas con puntas rectas, en picos puntiagudas, da la sensación de agresividad. Imagínense, este es de metálica, queda bastante bien por el mensaje y por el tipo de grupo. Pero si, ¿quién les gusta? Ay, chin, artistas de esta época, ya no me sé. La Britney Spears. Si la Britney Spears hiciera su logotipo y le metiera este tipo de formas puntiagudas, no iba a quedar. A pesar de que tuvo su etapa que quiso cantar ahí unas rolitas rockeras. La siguiente, elegancia. Este tipo de formas curvas, finas, delgadas, generan esa sensación de elegancia. Tenemos aquí formas muy amigables, muy redondas, generan precisamente también ese significado de amistad. Siguiente, la metáfora. La metáfora nos habla de cómo nosotros podemos sustituir un elemento gráfico por otro, que tenga el mismo significado, pero que visualmente nos atraiga más la atención. No sé si se acuerdan de un cartel que les puse de un tipo que tiene un... No, no se van a acordar. Les voy a poner este. A ver, estos que tenemos aquí. Decíamos que la metáfora habla de sustituir elementos por otros. En este caso tenemos este póster que venden café. Si hubiéramos visto el vaso de café tal cual, no nos hubiera llamado tanta la atención así de repente nos encontramos este póster en la calle. Están por medio de la metáfora trabajando una imagen más rica visualmente, que te vaya a llamar más la atención, pero que está ofreciendo lo mismo. Aquí igual, ¿no? En vez de ponerte el bote tal cual del ride que todos conocemos y que si lo ves ahí ni siquiera lo vas a voltear a ver, te cambiamos el elemento, te cambiamos a lo que estás acostumbrado. Entonces ves algo diferente y te llama la atención y volteas a ver. Entonces básicamente eso, si se te ocurre alguna manera más creativa de proyectar el mensaje, de presentar el mensaje, pues mucho mejor, ¿no? Por medio de una metáfora. No ven mucho de esto en la calle porque esto ya implica un concepto creativo y los conceptos creativos se cobran más caros. No cualquiera quiere pagar algo así. Siguiente, proximidad o unidad. Aquí nos habla, si quieres aquí ya ponle pause, ¿eh? Ponle pause, sal un rato, despéjate y luego regresas. Pero bueno, yo aquí continúo platicando. Proximidad o unidad. Es colocar los elementos juntos o que estén muy cercanos los elementos que tienen relación entre sí. Esto es para generar cierta coherencia en el contenido de la pieza. A lo que me refiero es esto. Por ejemplo, este bloque de texto tiene relación. Este bloque de texto tiene relación. En este bloque de texto están presentando lo que es la fecha, lo que es la hora y lo que es el lugar. Si yo te hubiera puesto la fecha acá en la esquina de arriba de la izquierda y luego la hora te lo hubiera puesto en la esquina de abajo a la derecha y luego la dirección te lo hubiera puesto en medio del cartel, el título te lo hubiera puesto acá en la esquina derecha de abajo, no hubiera quedado bien, hubieran los elementos que tienen relación entre sí, no hubieran quedado en un mismo bloque y el espectador se hubiera estado perdiendo entre, voy a buscar dónde está la fecha, voy a buscar dónde es el lugar, voy a buscar dónde es la hora. En cambio, si los pones cercanos,
ese tipo de conjuntos de piezas que tienen unidad en el mensaje, los pones cercanos, ya el espectador no se va a perder. Igual aquí. Tenemos acá los DJs que van a tocar. No está un DJ por acá y otro arriba y otro abajo. Están juntos más o menos en el mismo espacio. Los patrocinadores también en el mismo espacio. No están aventados nada más en donde quepan. Hora, lugar y fecha también están en cierto bloque. Siguiente es énfasis. Énfasis habla de resaltar las partes más importantes de una composición. Las partes que nosotros queremos que el espectador vea primero o las partes que nosotros queremos jalar la vista del espectador. Esto lo podemos lograr por medio, pues ya veíamos del peso visual, ¿cómo? Por medio de tamaño, color, estilo de la tipografía, posición o combinación de todos estos. El énfasis, por ejemplo, aquí, en la tarjeta de presentación que tenemos aquí, la parte de énfasis o el énfasis que se le está dando es a esta parte de aquí. ¿Cómo lo están haciendo? Por medio del color y por medio del tamaño. La tarjeta de la parte de atrás están dándole énfasis al nombre del sujeto. Lo están haciendo por medio del color también, por medio del tamaño y por medio del estilo tipográfico. Si se fijan, ahí es bold. Todas las demás son regular. Entonces le están dando más énfasis a esa parte. Aquí nada más me habla de... Aquí nada más nos habla de cómo podemos nosotros, o más bien cómo debemos nosotros de determinar cierta cantidad de elementos a la cual darle énfasis. Porque si nosotros le damos énfasis a todo el diseño, pues va a llegar un momento en que si todo tiene énfasis, en realidad nada va a tener énfasis, porque si todo está resaltado, pues al final ya no vas a saber ni siquiera cuál voltear a ver primero. Entonces hay que darles prioridad. Hay que decir, ok, este le quiero dar énfasis, que este ejemplo que tenemos aquí, al título le quiero dar énfasis, a los pequeños subtítulos les quiero dar también cierta énfasis, pero en segundo lugar, quiero darle énfasis a lo que es mi foto y quiero darle énfasis a las redes sociales tal vez. Entonces ahí por medio de tamaño, etcétera, nosotros podemos ir dando énfasis. ¿A qué le debemos de dar énfasis? A lo que es realmente importante, dependiendo de tu producto o de tu mensaje. Este sitio web que tenemos aquí, para ellos era más importante que tuvieras el producto. No les interesa tanto darle un énfasis mayor al logotipo de la marca, ni a su visión y misión. A ellos lo que les interesa aquí es que tú conozcas su producto. Quiero darle énfasis a su producto. ¿Cómo lo hicieron? Pues bueno, te pusieron un bannerzote, todo home, un bannerzote para que tú veas los productos, las camisetas. Y ya en segundo grado, con un énfasis menor, bueno, ya te ponemos los nuevos productos acá. Pero primero quiero que veas la presentación de mi producto. Le voy a dar más énfasis a eso. Después, esto ya se los dije. Otros ejemplos también de cómo dar énfasis. Aquí tenemos color, aquí tenemos por tamaño. Aquí tenemos por estilo tipográfico. Cómo bold nos ayuda también a dar énfasis a cierta parte. Cómo los colores también nos ayudan. Esto es lo último. Y esta parte es importante, muy importante junto con lo de énfasis y composición y equilibrio. Son los 4 puntos más importantes de aquí. Jerarquía visual. Aquí es cuando tú ya sabes qué es lo que vas a diseñar, ya conoces tu tema, ya vas a empezar a generar tus bocetos. Primero, mentalmente o en papel, debes de darle prioridad a las cosas. Esto es tú determinar qué es lo que quieres que el usuario vea primero. Jerarquía visual es un orden de los elementos de acuerdo a su valor. Esto es, si para mí es más importante que el espectador, por ejemplo, si tengo... Ahorita no voy a poner este ejemplo, voy a platicarles otro. Va a venir... ¿Quién quieren que venga a tocar a Mexicali? Vamos a traer a Pearl Jam. Viene a Mexicali. A mí lo que me interesa más, como voy a promocionar un concierto, es poner la fotografía. Entonces, a partir de ahí voy a empezar a darle jerarquía a las cosas. Número 1 va a estar mi foto. Tal como le voy a dar énfasis a la foto, pues no sé, a lo mejor la hago más grande, que sería por tamaño.
A lo mejor mi foto es lo único que va a tener color, entonces le voy a dar énfasis por color. Yo voy a determinar cómo le voy a dar ese énfasis. Pero la jerarquía, la foto es la prioridad, es el número uno. Luego sigo con la jerarquía. Número 2. Luego que vean la foto, ¿qué quiero que vean? Ah, pues me interesa que vean el nombre de la banda. Bueno, entonces en segundo lugar voy a poner el título de la banda. Después, ¿qué me interesa que vean? Ah, pues quiero que conozcan lo que es la fecha. Ah, bueno, pues entonces la fecha va a tener más jerarquía que todo lo demás y a lo mejor va a ser más grande. Más grande, primero que van a ver la foto, luego el título, luego la fecha, luego me interesa que vean dónde va a ser, más bien cuándo va a ser, sería el cuarto. ¿Cuándo va a ser? Quinto lugar en jerarquía, el lugar. Sexto lugar en jerarquía, tal vez el precio. Séptimo lugar en jerarquía, los patrocinadores. Ya que yo determiné en papel qué tiene más valor, la foto de más valor, segundo el título, tercero bla bla bla. Ya que yo sé eso, yo ya puedo decir, ah, ok, entonces le voy a dar, esta es la jerarquía de mi diseño, le voy a dar énfasis a las cosas por medio de tamaño, color, etcétera, pero buscando siempre que los puntos que están hasta arriba de la lista se vean primero. Ahí les va este ejemplo. Aquí, por ejemplo, por jerarquía, ellos determinaron que querían que primero se viera el nombre de la marca del evento, Coachella. Después, por jerarquía, empezaron a determinar cuáles grupos eran más populares, más importantes, más famosos. Ya que supieron cuáles eran, por medio del énfasis, resaltaron esos grupos. Aquí por medio de énfasis, de tamaño, agregaron esto y se ve más grande. Por medio de énfasis de color, agregaron estos elementos y ya podemos separar lo que son los días. Este ejemplo de acá. Decidieron que era más importante que se viera primero la foto de la banda, la tenemos ahí en grande. Después, quiénes van a tocar, cómo lo separaron, pues por medio del color, ubicación y tamaño. Después las banditas invitadas están más chiquitas y más de este lado. Más que después, antes de las bandas invitadas tienen más jerarquía la fecha, tamaño y color, el precio, tamaño y color, el lugar. Se van yendo. Este es sencillo. Jerarquía. Quiero presentar el menudo. ¿Qué voy a darle jerarquía primero? La foto. Después al título. Después, pues el precio. Después en jerarquía me interesa que sepan la fecha, la hora y el teléfono. Ya por último, que sepan la dirección y que sepan qué más incluye. Le están dando mayor jerarquía al título de la película y después al director. Creo que es el director Robert Rodríguez. No sé quién sea. Esto me lo salto. ¿Qué pasa cuando no se aplican correctamente los conceptos anteriormente vistos? En una pieza donde todos los elementos resultan homogéneos, resulta extremadamente difícil ubicar cuáles son los elementos más atractivos o importantes, por lo que la atención del espectador pronto se perderá. Cuando le quieres dar énfasis o jerarquía o resaltar todo, a fin de cuentas termina resaltando nada. Entonces es importante esa parte, que trabajen mucho sobre todo con los pesos de las cosas, que no tengan todo el mismo peso, porque es entonces cuando ¡puc! Parece toda una plasta.